Una vez que ya dejamos libre aquí nuestros métodos y pasamos nuestras imágenes aquí al folder de aplicación, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a crear código, escribirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro personaje en la pantalla. Pero antes quisiera comentarles que este tutorial no va a ser del tipo que yo estoy escribiendo y ustedes van copiando lo que voy escribiendo, ya que eso se me hace que puedes perder atención. Es decir, vas a estar enfocado más en escribir, en lo que yo estoy escribiendo y eso se me hace mal. Entonces mejor voy a dejar aquí el código y ustedes van a escribirlo, ¿ok? Entonces pausen el video y deben de escribir todo esto y esta variable de aquí arriba. Ahora sí, empecemos a explicar el código, antes de correr la aplicación. Veamos, como se darán cuenta aquí yo puse un comentario, que dice que lo de aquí abajo, esto de aquí, sirve para crear un spread con una textura y un tamaño específico. Pero aquí todavía no estamos creando el spread completamente en sí, sino lo que estamos haciendo es asignar un espacio en la memoria para que después tú puedas asignarle una textura y crear tu sprite, es decir, el sprite del personaje. En este caso va a ser una mosquita. Pero veamos, ¿de dónde saqué esto de aquí arriba? Esto es sencillo, cuando tengan algo que no sepan para qué sirve en sí, tan solo den clic al botón, a la tecla de comando y va a aparecer de esta forma. Entonces ahora sí dan clic y aquí les voy a explicar para qué sirve. En esta parte de aquí abajo te explica para qué sirve exactamente. Entonces volvamos. Y ahora sí, como les comentaba, aquí creas un espacio en memoria de tu dispositivo para decirle, hey, yo ocupo un sprite y por favor guárdamelo en la variable fly. Después le asignaremos la textura, es decir, después pintaremos ese sprite con su textura y se lo asignaremos a fly. Y ahora, entramos al método de editMoveToView. Recuerden que este método se empieza cuando tu pantalla ya está mostrándose a la persona. Entonces aquí va a ser lo primero que va a pasar cuando das clic a correr tu aplicación. Y ahora veamos. Tenemos esta sección principal, que son tres variables de textura. En este caso se llama flyTextura 2 y flyTextura 3. Cada una de las texturas va a ser creada usando una imagen. Entonces, ¿qué imágenes son? Es Fly 1, Fly 2 y Fly 3. Estas imágenes están en tu carpeta de IMG by Miranda. Aquí están. Entonces, les estás diciendo que por favor créame una textura y dáselo a la variable flyTextura. Y ahora en la parte de abajo, esto no es opcional, pero le va a dar un efecto de pixeleado. Y como el videojuego de Flappy Bird está medio pixeleado, va a ser de gran ayuda. Lo único que estamos diciéndole es que a la textura, por favor, añádele este filtro, este modo de filtro. Y aquí está el modo de filtro. Y ahora, ya tenemos tres texturas. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una acción. En este caso es un SKAction, que se va a animar con unas texturas. Entonces, ¿qué texturas van a crear esta animación? Va a ser la textura de Fly Textura 2 y Fly Textura 3. Entonces, tienes tres texturas o tres imágenes que van a crear una animación con un tiempo de punto 0, digo de punto 1, ¿ok? 0.1. Entonces, recuerden los dibujos animados. Para que se haga el movimiento, para que exista una animación, tiene que haber varias imágenes que se están moviendo rápidamente. Aquí es lo mismo, le estamos dando tres imágenes o tres texturas y dándole un tiempo para que se muevan rápidamente. Y lo almacenamos en la variable animación. Entonces, tenemos tres texturas, tenemos la animación y tenemos nuestro espacio donde vamos a guardar el sprite. Entonces, ahora sí, aquí, en este volar, vamos a hacer algo extra. Es otra acción, pero en este caso le estás diciendo que esta acción quieres que se repita para siempre. ¿Qué cosa quieres que se repita para siempre? En este caso va a ser la animación. Entonces tu animación que tenés aquí siempre se va a repetir y se la asignas aquí a la variable volar. Ahora sí, a tu sprite. ¿Qué textura principal va a tener? Va a ser la textura fly textura, que será el primero. Es decir, va a ser la posición inicial de tu dibujo de sprite. Ahora, ¿qué posición quieres que tenga tu sprite? La posición que quieres es esta. Agarras dos puntos en la pantalla, ¿ok? El punto X
que en este caso estés diciendo, aquí mismo en esta pantalla de dispositivo, ya sea un iPod, ya sea un iPhone, ya sea lo que sea dispositivo iOS, quiero que agarre su ventana y al tamaño de la ventana, en su ancho, divídelo a la mitad. Y en su alto, también divídelo a la mitad. Imaginen toda esta pantalla. Es ancho y alto. Y exactamente a la mitad de los dos puntos, aquí quiero que lo dibujes. Muy bien, y ahora, quiero que mi sprite tenga una acción al ejecutarse. ¿Qué acción va a tener? Va a tener la acción de volar. En este caso, la acción de volar tiene una animación que se repite para siempre. Y la animación es la que creamos aquí arriba. Y ahora, recuerden que para que algo aparezca en la pantalla siempre tenemos que añadirlo a su padre. En este caso, estamos diciendo, hey, en esta misma pantalla, en esta misma instancia, por favor, añade al hijo, ay, añade al hijo Fly. En este caso, Fly es el sprite. Entonces, ahora sí, vamos a correrlo y quiero que noten lo que va a aparecer. Ahora sí, les aparecerá el simulador y aquí está su mosca volando. Aunque como se darán cuenta está un poco grande la mosca. Pero, ¿por qué es esto? Esto es porque obviamente la imagen de Fly 1, Fly 2 y Fly 3 está demasiado grande en cantidad de píxeles que la pantalla simplemente es muy pequeña para que se vea toda la imagen. Pero quería enseñarles este ejemplo porque quisiera decirles una de las grandes ventajas de programar para iPhone o cualquier dispositivo iOS, a diferencia de programar para Android. La gran diferencia es que los dispositivos iOS tienen un tamaño de pantalla específico. A diferencia de Android, hay una infinidad de tamaños de dispositivos. Entonces, por ejemplo, para el iPhone 5S, veamos cuál es su resolución. Aquí, nomás poniendo como un comentario, la resolución es de 640 por 1136 píxeles. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tienes 640 píxeles y para abajo tienes 1136 píxeles, pero la imagen de la mosquita está un poco más grande. Mira, esta imagen de esta mosca es demasiado grande para el dispositivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer por medio de programación, hacerla más pequeña o como tú ya tienes un tamaño específico, esto es lo bueno de iOS, que tú como tienes un tamaño específico puedes hacer tus dibujos o tus sprites de un tamaño predeterminado según el dispositivo que vayas a programar. Entonces tenemos de dos, o con cualquier herramienta de edición de fotos disminuimos el tamaño a como querramos o podríamos hacerlo de forma de código. Ahora veamos cómo hacerlo con el código. Ahora por medio de código vamos a hacer las imágenes más pequeñas. Tan solo tenemos que incluir esto, que es fly.xscale igual a .1. ¿Qué está diciéndole aquí? Quiero que escales en x al sprite fly en .10%. Y en este caso, en el eje de las Ys, también en 0.1%. Ahora veamos qué sucede. Compilamos. Y aquí ya les va a aparecer de una forma más visible. Como verán, ya está la animación. Y ya va a estar aquí exactamente en medio de la pantalla. Pero quiero que noten algo. Está demasiado grande para empezar. Entonces, yo les recomiendo que vayan a una página en línea donde puedan hacer su imagen que siga transparente, es decir, que sea de formato PNG, pero más pequeña, a los píxeles que ustedes gusten. O pueden jugar aquí más con la escala, hasta que quede de cierto tamaño. Por ejemplo, veamos qué sucede si lo ponemos a 0.1. Disculpen, es decir, a 0.01. Como verán, está un poco pequeña. Entonces, pongámoslo un poco más grande. ¿Qué tal? 0.04. Está todavía muy grande. A ver, con 3. Ya se ve un poco mejor. Yo pienso que se va a quedar en
0.02. Más o menos. Entonces, esta es una forma de hacerlo, pero la otra es de que ustedes exactamente agarren los píxeles necesarios y lo pongan en su pantalla como quieran. Para esto, recuerden, editen la imagen y pónganle el tamaño que ustedes quieran. Como recomendación pueden escribirlo en una hoja cuadriculada y calcular los píxeles que quieran que sea del tamaño del personaje. Ahora sí, continuemos. Muchas gracias.